El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. En el capítulo 7 de Mateo, el Señor dice que los que desobedecen a Dios no podrán estar a su lado, y lo enfatiza añadiendo: nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Eso quiere decir que irán al infierno. Sí, hermano, todo el que peca hace lo malo, porque el pecado es maldad. Pecar es desobedecer la ley de Dios, y desobedecer a Dios es pecado. Los 66 libros de la Biblia son la ley y los mandamientos de Dios. Si alguien hace lo que la palabra dice no debe hacer, o no hace lo que la Biblia dice debe hacer, estará desobedeciendo a Dios. Si no guarda o cumple lo que la palabra le señala debe guardar, ni se despoja de lo que la Biblia le exhorta a desechar, estará desobedeciendo a Dios, y desobedecer a Dios es pecado. Los que infringen la ley en este mundo asumirán las consecuencias de ello conforme a la penalidad o sanción establecida por la sociedad. En un sentido espiritual, los que desobedecen a Dios también recibirán la sanción correspondiente. Sin embargo, a pesar que alguien haya desobedecido lo establecido por Dios, las consecuencias de ello podrían no venirle en forma inmediata. Hay algunos que viven pecando y haciendo maldades y aparentemente tienen buena salud, gozan de buena posición económica y de un buen trabajo. Al ver esto, hay quienes se quejan y argumentan que si Dios existiera, debería castigar a esas personas. No obstante, el Salmo 37, versículo 1 y 2 señala: no te impacientes a causa de los malignos. Es decir, no debe enojarse ni discutir con los malvados. Prosigue el Salmo: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Hermanos, para el criterio del mundo, los malvados parece que pueden prosperar. No obstante, Dios tomará en cuenta sus hechos y al final tendrán que dar cuenta por todo lo que han hecho. A veces el castigo podrá venir inmediatamente luego de haber pecado. Otras veces la sanción vendrá luego de haber sido reiterativo en su mal proceder. Hermanos, deben escuchar esta serie de prédicas y grabarlas en su corazón y recordarlas en su mente. Si evalúa y ve sus circunstancias con objetividad espiritual, eso le ayudará en su vida cristiana. Retomando la prédica, en otros casos, el castigo no viene en su generación, sino en la siguiente, es decir, en la de sus descendientes, sea en sus hijos, nietos, etc. Esto es, el castigo o la maldición le podrán sobrevenir debido a los pecados que han cometido sus antepasados familiares. Por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículo 16 menciona: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham. La descendencia de Abraham iba a poseer la tierra de Canaán, y para ello debían de expulsar a los pueblos que vivían allí. Ahora bien, Dios no iba a desterrarlos sin razón alguna. Los pecados que esos pueblos cometían debían de llegar a cierta medida para que Dios, en su justicia, determinara el castigo correspondiente. Entonces, los hijos de Israel ya podrían expulsarlos de esa región. Dios no iba a darles la tierra de Canaán a los israelitas solo porque era el pueblo escogido. Lo iba a hacer por una justa razón.
es decir, debido a que la iniquidad de los amorreos había llegado a colmar la medida de su justicia. Esto es, ya no podían ser perdonados y el juicio de Dios debía llegar sobre ellos. Así fue como los amorreos fueron expulsados de Canaán y el pueblo de Israel tomó la tierra prometida. No debe pensar que Dios simplemente expulsó a un pueblo de la región donde vivía solo para dársela a los israelitas. Volviendo al mensaje, Éxodo capítulo 34, versículo 7 señala que guarda se refiere a Dios. Prosigue el pasaje, misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Repito esta parte, preste atención, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hay quienes piensan que como han pasado 2 años desde que cometieron un pecado de muerte y todavía no les pasa nada, nada les pasará. No obstante, déjeme decirle que su pecado no quedará impune. Si alguien aún no ha recibido la disciplina de Dios, habrá alguna razón para ello. Debe saber y entender esto. Tal vez se pregunte por qué. Hermano, si puede responder a este interrogante, es que ha llegado a conocer la norma correcta de la perfecta justicia de Dios. El verso finaliza que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Tal como está escrito, si los antepasados de alguien han cometido pecados muy graves, sus descendientes podrán padecer de enfermedades mentales o cometerán suicidio. Enfrentarán todo tipo de dificultades. Hermano, mire a su familia y la familia de sus vecinos y vea si lo que digo es correcto o no. Le pregunto, ¿podría una familia que ha adorado ídolos o imágenes vivir en paz? Nunca. Eso jamás sucederá. El pago de ese pecado continuará hasta la 4ª generación y las dificultades comenzarán en la 1ª generación. Se presentarán casos de suicidios, posesión demoníaca o discapacidad física, alcoholismo, drogadicción, etc. Si conoce una familia así, podrá rastrear en su pasado la raíz de esos males y se dará cuenta de la manera tan disoluta y desordenada en la que han vivido, acumulando pecado tras pecado. Pero vea a familias realmente cristianas. Aquí mismo, en Corea, hay familias que por 3 o 4 generaciones han servido a Dios. Han sido cristianas por muchos años. Si ve de cerca a esas familias, podrá darse cuenta que no hay miembros que padecen discapacidad alguna ni tienen problemas mentales. Serán familias bien integradas y funcionales. Por el contrario, hay familias que les va de mal en peor, con hijos o esposos alcohólicos o drogadictos, hijas promiscuas o con problemas de posesión demoníaca. En la iglesia también sucede esto. Vienen familias con diversos problemas. Esas familias podrán saber el origen de sus dificultades tan solo analizando la forma de vida de sus antepasados. Hermano, Dios es justo e imparcial. Jamás se equivoca. La palabra de Dios es la única verdad, absoluta y cierta. Podrá saber la respuesta a toda interrogante en su vida si examina su vida a la luz de la palabra de Dios. Si esto no fuera cierto, yo estaría mintiendo. Ahora bien, esto no quiere decir que si sus padres han cometido algún pecado grave, sus descendientes inevitablemente tengan que recibir la retribución por ello. Tal vez se pregunte, si Dios castiga el pecado hasta la 3ª o 4ª generación, ¿por qué ahora digo que no necesariamente a los descendientes les alcanzará esta maldición? Ya les he dicho que en la palabra de Dios hay versos o pasajes que se complementan unos con otros. Así podrá entender su significado en forma completa.
Por eso, no deberá tomar solo un versículo de la Biblia y concluir que esa es la voluntad total y absoluta de Dios o dar a alguien un consejo en base solo a un verso. Cada versículo tiene su par complementario o contraparte. Solo entonces podrá aconsejar correctamente a otro hermano. El capítulo 18 del libro de Ezequiel trata este tema, es decir, los casos en los que los hijos sufren o no la retribución o consecuencias de la maldad de sus padres. Por eso, no deberá juzgar ni preguntarse por qué Dios no castiga a tal o cual persona si en su palabra dice que la maldición alcanzará a la tercera y cuarta generación del que ha pecado. Hermano, debe entender el contexto total del versículo. Si discierne en forma correcta las circunstancias de cada persona, podrá hallar también la respuesta correcta. Sí, hermano, la podrá hallar porque Dios es bueno. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 enuncia: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. ¿Ven a lo que me refiero? Tal vez alguien se pregunte, ¿por qué no es castigado el Hijo por los pecados del Padre, tal como señala el anterior versículo citado de Éxodo 34? Se preguntan esto porque no saben que este pasaje complementa el mandamiento anteriormente mencionado. Solo ven una parte de la ley de Dios sin saber su complemento. Como saben, los 10 mandamientos se formulan esa interrogante. No obstante, la Escritura añade que si el Hijo llevó una vida recta y justa y obedeció todos los mandamientos de Dios, ese Hijo merece vivir. Es decir, si el Hijo ha vivido por la palabra de Dios y camina en la luz de la verdad, ese Hijo deberá vivir. En otras palabras, los padres han vivido en el pecado, en la idolatría, e incluso han blasfemado contra el Espíritu Santo, pero el Hijo no ha seguido ese estilo de vida, sino que, más bien, ha obedecido y ha vivido por la palabra de Dios. Hermano, si alguien ha obedecido todos los mandamientos de Dios, eso querrá decir que ha llegado al nivel del Espíritu. Alguien que ha llegado a ese nivel espiritual vivirá una vida íntegra, recta y honesta, y guardará toda la palabra de Dios. En este caso, el Hijo no tendrá que ser castigado por los pecados del Padre. Los que vivan una vida recta para Dios no tendrán que sufrir las consecuencias de los pecados de sus padres. Por eso, no es siempre cierto afirmar que las pruebas o las enfermedades le vienen por culpa de sus padres. Si vive una correcta vida cristiana, incluso en el caso que sus padres hayan pecado, Dios lo podrá proteger. Hay muchos que muy fácilmente responsabilizan a sus padres por las dificultades que ahora enfrentan. Otros dicen que por estar conectados espiritualmente a su cónyuge tienen problemas de salud. A estas personas les digo, lleguen al nivel del Espíritu. Hermano, crecer espiritualmente depende de cada uno. ¿O acaso sus padres se lo impiden? Tan solo llegue al nivel del Espíritu. Solo entonces todo pecado generacional se cortará. Y será porque, una vez que alcance este nivel, llegará a ser verdadero hijo o hija de Dios. El nivel del Espíritu pertenece al dominio de la luz, es decir, al reino de Dios. Los que aún están en el primer, segundo o tercer nivel de fe todavía se mueven en el dominio de lo natural o físico que está controlado por el enemigo.
Sin embargo, Satanás no podrá tocar a los que han llegado al nivel del espíritu. Ninguna enfermedad los podrá afectar. Más aún, si los que ya son verdaderos hijos de Dios tienen alguna preocupación, problema o enfermedad, Dios los protegerá, ayudará y sanará. Dios los sacará de toda pobreza, hará prosperar su negocio y lo bendecirá en su trabajo. Hermano, no busque a Dios en su pasado, hállelo en su presente y en su futuro. Si llega al nivel del Espíritu, Dios lo reconocerá como verdadero hijo suyo. Y así vivirá en esa dimensión espiritual de sobreabundancia. Hermano, Dios no le pregunta de su pasado, ni siquiera lo quiere recordar. Dios mira su presente, Dios mira su futuro con ojos de fe. Sí, con ojos de fe, como verdadero hijo e hija suyos. Ahora bien, si llega al nivel del Espíritu, no habrá vuelta atrás. Ya no podrá volver a lo carnal. Hermano, en esta carrera de la fe, solo hay un boleto de ida. Es una senda en un solo sentido. No hay vuelta atrás. No volverá a pecar. No se dejará atraer por las distracciones y tentaciones que el mundo o Satanás le pueda ofrecer. Una vez que llegue al nivel del Espíritu y ande en la luz de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, no volverá a lo carnal. Hermano, si ha resistido la tentación y pecado hasta la sangre, con un tremendo esfuerzo de su parte y con ese constante anhelo en su corazón, le pregunto, ¿sería usted capaz de claudicar ante cualquier tentación? Claro que no. Y le digo por qué. Porque ya habrá probado la dicha y la felicidad que es vivir en la luz y deseará permanecer en esta dimensión espiritual. Por eso, Dios le dará bendición sobre bendición. Dios responderá sus peticiones y, además, tendrá salud. En resumen, la maldad de sus padres podrá afectar negativamente su vida. Sin embargo, si vive una recta y correcta vida cristiana, Dios lo podrá proteger. Ahora bien, si llega al nivel del Espíritu, cortará con toda atadura generacional. Incluso si padece alguna discapacidad física o mental, Dios lo podrá sanar. Sanará de todo problema a la vista, por más grave que sea. Dios lo sanará. Quizás se pregunte, ¿por qué o para qué tiene que llegar al nivel del Espíritu? Hermanos, el obrar de recreación de Dios es crear algo nuevo en algo ya creado, es decir, en algo ya existente. Por ejemplo, es revivir células o nervios que ya estaban muertos. Como ya les he compartido anteriormente, para hacer esta clase de obras es necesario orar de tal manera que esa oración impacte el trono de Dios y, asimismo, mostrar obras de fe que conmuevan el corazón de Dios. Por eso, siempre los exhorto a que lleguen a la plenitud del Espíritu. Al hacerlo, impactarán también el corazón de Dios. Serán verdaderos hijos e hijas del Dios Altísimo. Alguien que llegue a este nivel espiritual amará a Dios por sobre todas las cosas. En otras palabras, para realmente agradar a Dios, para conmover su corazón, deberá alcanzar la plenitud del Espíritu, es decir, el Espíritu perfecto. Entonces, ese obrar recreativo de Dios se manifestará. Y toda discapacidad física o mental sanará.
Reitero, si llega al nivel del espíritu, el pecado generacional de sus padres no lo afectará. Ahora bien, si el castigo no viene en la generación del que ha pecado, sino en la de sus descendientes, tal vez se pregunte, ¿eso acaso no sería algo injusto? Hermano, aun si no paga las consecuencias de su pecado durante su vida en esta tierra, no podrá escapar al castigo eterno del infierno. Así que no se alegre si peca y eso no le trae consecuencias. Mejor es que pague lo que tenga que pagar por haber hecho lo malo mientras viva en este planeta. No deje cuentas pendientes. En este mundo, tal vez un criminal pueda evadir la justicia y el castigo por el delito cometido. Podrá huir y esconderse. Aún así, no podrá vivir en paz. Incluso sería mejor que lo apresaran y pasara algunos años en prisión. De otra manera, tendría que vivir escondiéndose el resto de su vida. No obstante, espiritualmente nadie podrá evadir ni evitar el juicio de Dios. Irá al tormento eterno en el infierno. Por eso será mejor que pague las consecuencias de su pecado mientras viva en esta tierra. Si a través de una enfermedad llega a arrepentirse de sus transgresiones, Dios lo perdonará y al menos podrá ir al paraíso. Por ello, no deberá alegrarse si ha pecado y no ha recibido castigo alguno por ello. ¿Recuerdan el episodio de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento? Ellos trataron de engañar al apóstol Pedro, discípulo del Señor. Ocultaron parte de la suma en la que habían vendido su propiedad. Al principio habían decidido vender su heredad y darle todo el importe a Pedro para la obra de Dios. Sin embargo, llevados por su codicia, no lo hicieron así. Se quedaron con parte del dinero y dieron el resto al apóstol. Pedro los confrontó por haber intentado engañar al Espíritu Santo y murieron al instante. Dice la Escritura que expiraron, es decir, no fueron salvos. Hermanos, a través de este pasaje Dios le dice que intentar engañar a un siervo ungido por Dios es como tratar de engañar a Dios mismo. Sí, hermano, debe tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, ¿qué dijo Dios cuando los israelitas se levantaron en contra de Moisés? Dijo que habían ido contra él y no solo contra Moisés, su siervo. Y cuando ese mismo pueblo se quejó en contra del profeta Samuel, Dios dijo que ellos no habían desechado a Samuel, sino a Dios mismo. ¿Sabe por qué? Porque Samuel era el profeta ungido por Dios. El pueblo sabía que Dios hablaba a través de Samuel. A pesar de ello, murmuraron contra el profeta. Hermanos, yo no quisiera tener que compartirles esto. Deseo, sinceramente, que vivan una vida cristiana feliz. Aún así, no puedo dejar de predicar la palabra de Dios. Ahora bien, no quiero decir tampoco que si ha pecado y no ha habido consecuencias de ello, usted no será salvo. Así que, por favor, les ruego que entiendan bien lo que les estoy compartiendo. Deberá cuidar y valorar su salvación hasta el regreso de nuestro Señor. Un verdadero cristiano no tendrá paz si peca, ni tampoco pecará en paz. Hay quienes tienen miedo al escuchar este tipo de prédicas. Es porque no les gusta oír que tendrán que asumir sí o sí las consecuencias por haber pecado. En mis prédicas no menciono nombres específicos. No obstante, repito, los que viven en el pecado se pondrán nerviosos e incluso tendrán miedo al escuchar estos mensajes. A pesar de ello, debo continuar predicando de esto para que así puedan arrepentirse y continúen clamando por perdón a Dios. Sin embargo, los que han llegado al nivel del Espíritu no necesitarán arrepentirse. Es porque ya se habrán despojado de toda atadura por lo mundano y de toda pasión carnal, y todos sus pecados ya habrán sido perdonados. Hermanos, su meta es llegar a ser un verdadero hijo o hija de Dios. A partir de ese momento, ya no tendrá que pedirle perdón a Dios ni tendrá temor de Él. En vez de ello,
tendrá la plena seguridad y confianza para llamarlo Abba Padre y podrá darle gracias por todo y en toda circunstancia. Antes de llegar al nivel del Espíritu, no podrá llamar con toda confianza a Dios Abba Padre. Por eso, les repito, no deben pecar, no deben cometer ninguna clase de pecado, menos aún pecados de muerte, incluso si no hay consecuencias inmediatas por ello. La Biblia los exhorta tajantemente a no pecar. En esta primera carta del apóstol Juan, Dios enfatiza que si es hijo de Dios, si dice que cree y que ama a Dios, no podrá pecar. Esto es fe. Si realmente cree, nunca podrá pecar. Tampoco dirá que hay pecados pequeños. Simplemente no pecará. Hermano, le digo algo. Aun si durante su vida en este mundo no recibe la retribución por haber pecado, cuando muera no podrá evitar el juicio del infierno. A pesar que en este mundo viva rodeado de riquezas, lujo y fama, le pregunto, ¿de qué le valdrá todo eso si al final de sus días va al infierno? En el infierno no podrá alardear de su posición ni de sus riquezas. Más bien, recibirá un mayor castigo por ello. Si llega a entender este criterio de justicia divina, podrá comprender por qué es mejor pagar aquí y ahora las consecuencias de su pecado y arrepentirse por ello que no hacerlo. Esto es incuestionable para los cristianos. Aun si no es disciplinado ni hay consecuencias luego de haber pecado, no deberá sentirse afortunado por ello. Suponga que alguien que ha cometido un pecado de muerte me pida que interceda para que Dios lo perdone. Pregunto, ¿acaso eso bastará? Claro que no. Dios lo podrá perdonar únicamente si ese hermano o hermana ha extirpado de su naturaleza esa tendencia o deseo por pecar por medio de la oración constante. ¿Acaso eso quiere decir que no podrá ir al cielo si no se ha despojado de esa intención por pecar? No. No quiero decir eso. Quiero decir que podrá ir al cielo solo porque Dios lo habrá perdonado. Son dos cosas diferentes. No obstante, deberá vivir con temor y temblor, es decir, siempre alerta porque en cualquier momento podría volver a pecar. Pero si ha extirpado completamente todo deseo o tendencia por pecar por medio de la oración perseverante, tendrá la esperanza de llegar a la Nueva Jerusalén. Solo podrá alcanzar la Nueva Jerusalén si se ha despojado totalmente de esa naturaleza que lo incita a pecar. Le pregunto, ¿usted cree que alguien que aún tenga esa tendencia o deseo por cometer un pecado de muerte podría entrar a la Nueva Jerusalén? Claro que no. Primero deberá, sí o sí, despojarse de esa inclinación por pecar. Aun si Dios ya lo ha perdonado por cometer un pecado de muerte, aún así, repito, deberá desechar todo deseo por pecar. Únicamente entonces tendrá la firme esperanza de llegar a la Nueva Jerusalén. Quiero aclarar muy bien este punto. Los pastores y líderes de la iglesia deben tener bien claro este punto a fin que lo puedan compartir con otros hermanos. Si no lo comprende correctamente, correrá el riesgo de compartirlo en forma errónea. Y tal como menciona el Evangelio de Mateo, será juzgado severamente por haber enseñado mal a los demás. Ahora bien, Hebreos capítulo 12, versículo 8 enfatiza, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, hermano, el que es hijo de Dios recibe corrección, pero hay quienes pecan y no son corregidos. Finaliza el pasaje. Entonces, sois bastardos y no hijos. Hermano, si Dios no lo corrige como lo hace con sus hijos, entonces usted no es hijo de Dios, más bien será hijo de Satanás. Siempre les he reiterado esto. Hay muchos que afirman que basta solo con decir que uno cree en Dios para ser hijo de Dios. Pero eso no es totalmente cierto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios reitera esto. Dios desea verdaderos hijos a quienes pueda llevar al cielo. El anhelo de Dios es cultivar o formar verdaderos hijos con quienes pueda disfrutar de la vida eterna en el reino de los cielos. No basta con llamar a Dios Padre para ir al cielo. Tampoco basta con llamar al Señor Jesucristo Señor para ser salvo. Hay quienes llaman a Dios Padre y aún así viven cometiendo pecados de muerte que Dios detesta. La Biblia dice que Dios no oirá sus oraciones, esconderá su rostro de ellos. Dios no recibirá su alabanza durante el culto. Si no le sucede nada, a pesar que vive
en el pecado, en vez de sentirse seguro y alegre por ello, debería más bien sentir temor porque Dios lo puede haber abandonado. Con esto no quiero decir que enfrentará calamidades y accidentes cada vez que peca. A veces la retribución de su pecado no será visible ni caerá directamente sobre usted. En algunos casos podrá atravesar por un periodo de aflicción en su corazón o tal vez algún familiar cercano sea tocado por Satanás, quizás su hijo, nieto o cónyuge. Hay casos en los que algunos no pasan por pruebas o dificultades visibles o notorias. Sin embargo, atraviesan por un proceso de profunda aflicción en su corazón. Durante ese proceso podrá extirpar la raíz de maldad de su naturaleza y al despojarse de todo pensamiento carnal y de toda maldad, limpiará su corazón y llegará a ser verdadero hijo o hija de Dios. Hermano, Dios ve lo más recóndito de su corazón y sabrá si lo que ha hecho lo ha hecho con mala intención o no. Hay quienes, a pesar de tener un buen corazón debido a ciertas circunstancias, han pecado, quizás por ignorancia o por omisión. No obstante, reitero, Dios conocerá la intención de su corazón en ese momento, si ha sido buena o no. Por cierto, todo pecado es pecado y habrá consecuencias por haberlo cometido. Sin embargo, en algunos casos, el resultado de ello no será una enfermedad terminal ni grave. En vez de ello, sentirá una profunda aflicción y tristeza en su corazón por haberle fallado a Dios y a su Señor. A través de este proceso de aflicción, podrá desechar toda intención o deseo por pecar, y así Dios lo podrá perdonar y lo podrá usar en su obra. Este es el caso de los que no han vivido una vida disoluta ni han cometido pecados tan graves. Por eso Dios podrá obrar de esa manera en ellos. El pago de sus pecados será pasar por esas pruebas. ¿Saben por qué? Porque no han cometido pecados de muerte. Aman a Dios y tienen un buen corazón. No obstante ello, han cometido pecados, repito, no de muerte. En este caso, pasarán por pruebas no tan duras a fin de pagar las consecuencias de su desobediencia. Es decir, aun si ha pecado, si llega a arrepentirse de todo corazón y deja de pecar, podrá tener paz en su corazón. Hermanos, espero que lleguen a comprender esto muy bien. No se pongan nerviosos ni tensos. Aun si alguien ha cometido un pecado de muerte, si se arrepiente de todo corazón, esto es, si deja totalmente de pecar y limpia su corazón, su alma hallará verdadera paz. Esta será la evidencia del perdón, verdadero refrigerio y reposo en su corazón. Incluso si señalo estos pecados en mis prédicas, no se sentirá herido ni resentido, sentirá paz y consuelo en su interior y felicidad por haber sido perdonado. Esa será la evidencia de su verdadero arrepentimiento, decidirse a nunca más volver a pecar. Por eso Dios lo consolará y tendrá verdadera paz. Por el contrario, si se siente incómodo y nervioso durante la prédica, es que su pecado aún no ha sido perdonado. Amados hermanos, el criterio o la norma de justicia de Dios es tan complejo que el ser humano natural no la podrá entender a cabalidad. Por ejemplo, un tejido está hecho por la unión de muchos hilos que forman el cuerpo de ese paño. Si ve el interior de una tela, se dará cuenta de ello. Cientos de hilos entrelazados, y eso dará como resultado una buena tela que servirá para confeccionar una buena prenda de vestir. De igual manera, la justicia de Dios es una combinación de varios aspectos. Si llega a comprender perfectamente todos esos aspectos, vivirá una vida cristiana siempre en victoria. Por cierto, todos tienen en alguna medida cierta noción o idea que Dios es justo e imparcial. Saben, en forma general, los principios más importantes que determinan su justicia. No obstante, lo más significativo es saber que Dios aplica su justicia dependiendo de la situación.
Suponga que para un pecado específico hay un criterio de justicia divina. Este criterio de justicia se podrá subdividir en otros tantos subcriterios. Y a su vez, esos subcriterios se dividirán en otros más. Entender esto requerirá también comprender los otros parámetros que determinan la justicia de Dios. La norma o regla de justicia de Dios se podrá aplicar de diferente manera en función de cada caso. Eso quiere decir que el corazón, la voluntad y los pensamientos de Dios se manifestarán igualmente de forma diferente dependiendo de cada situación. Repito, si llega a comprender perfectamente esto, vivirá una vida cristiana en victoria. Si llega al nivel del Espíritu, su entendimiento de la justicia divina se hará más profundo. Y si alcanza el nivel del Espíritu perfecto, su conocimiento será aún mayor. Además, el Espíritu Santo lo guiará. Hermano, no podrá ser médico de la noche a la mañana. Requerirá de mucho estudio. Lo mismo sucede con este aspecto de la justicia de Dios. Comprender esto será un punto de quiebre en su vida de fe. Por eso, para dar una consejería correcta, precisará entender los diferentes criterios de la justicia divina. Dios toma en cuenta en forma muy detallada los diversos aspectos y elementos en cada caso o situación y juzga de forma imparcial de acuerdo a sus normas de justicia. Más aún, dirige la vida de cada uno conforme a esos criterios y normas sin error alguno. Sin embargo, el ser humano no siempre entiende este criterio de justicia de Dios. A veces se pregunta o duda pensando por qué, si Dios es justo, hace o permite tal o cual cosa. Por ejemplo, en lo que se refiere a las bendiciones, habrá ocasiones en las que usted hará una buena acción y será bendecido en la misma medida. No obstante, otras veces parecerá que la respuesta se demora a pesar que usted continúa sembrando. Sin embargo, al final, la bendición que le llegará será grande y toda de golpe. El tiempo y la forma de la bendición serán determinadas de acuerdo a la norma justa de Dios para que así lo mejor de lo mejor le llegue a cada uno. Hermano, Dios sabe el momento apropiado para bendecir a sus hijos. Sabe si es mejor ahora o un mes después o quizás luego de un año. Tal vez usted quiera la bendición ahora mismo. No obstante, para Dios este no es el momento adecuado. Quizás la podría derrochar viviendo una vida dispendiosa o, llevado por su codicia, podrían estafarlo en un mal negocio o inversión. Sin embargo, si Dios sabe que luego de un año usted usará ese dinero de forma correcta, sea para su negocio o para la obra, Dios se lo dará en un año. Aun si insiste en pedirle a Dios esa bendición, Él no le responderá porque todavía no estará preparado para recibirla. Hay diferentes casos y situaciones. Lo que debe tener siempre presente es que Dios elegirá el momento apropiado para ello. Así que, hermano, no sea impaciente, ni le esté reclamando a Dios para que lo bendiga rápidamente. Dios bendecirá a cada uno en el tiempo más propicio y de la mejor manera. En varias prédicas he compartido que hay diversos factores que determinan el criterio de justicia de Dios para bendecir, prosperar y para sanar. Si le pide a Dios con fe, podrá sanar de cualquier enfermedad o salir de cualquier problema financiero, familiar o personal. No obstante, cada caso es diferente. Cada persona tiene un diferente nivel de fe, diferente personalidad y también diferente comportamiento y reacciones. Dios responde de diversa forma, considerando todas estas variables. Hay algunos a quienes Dios les responde de forma casi inmediata si se arrepienten de sus pecados pasados. En otros casos, la respuesta se podrá demorar incluso después de haber identificado el pecado que origina esa prueba o dificultad y de haberse arrepentido completamente. Por ello, en este caso, deberá continuar sembrando buenas obras para que Dios vea sus acciones y frutos
de verdadero arrepentimiento. La respuesta le vendrá solo luego de haber superado esas pruebas con humildad y agradecimiento, sin quejas ni amargura. Hay otros casos en los que aquellos que le piden a Dios misericordia para salir de una dificultad han levantado un muro de pecado que los separa de Dios. Pregunto, ¿cree usted que así Dios podrá responderles? Claro que no podrá. Querrá responderle, pero no podrá porque Dios es justo. Esto sucede frecuentemente. Sin embargo, si limpia su corazón y llega al nivel del Espíritu, esto no le ocurrirá. Ya no tendrá un corazón cambiante, no habrá maldad en su naturaleza y podrá confiar totalmente en Dios. Hay algunos que cambian constantemente y luego se molestan con Dios, le reclaman porque no les responde y dejan de orar. Dios no podrá responder a alguien que tenga esta clase de corazón. Por ejemplo, suponga que alguien padezca una grave enfermedad. Esa persona ha actuado con maldad y ha sido arrogante con Dios. Por eso, para que Dios responda su petición, primero deberá humillar su corazón. Deberá, asimismo, cambiar su actitud hacia los demás. Deberá ser servicial con todos y comportarse en forma correcta en su vida diaria. No deberá limitarse solo a orar por sanidad. Más bien, deberá esforzarse por derribar ese muro de pecado que lo separa de Dios, transformando su corazón en una buena tierra por medio de obras dignas de arrepentimiento. Sin embargo, hay muchos que en estos casos se enfocan solo en pedir sanidad a Dios y no en limpiar su corazón. Al final se quejan porque Dios no los sana rápidamente. Incluso le reclaman a Dios diciendo que se han esforzado orando y arrepintiéndose de su mal proceder. Alegan que han dado ofrendas y han sido fieles en su servicio en la iglesia. Incluso llegan a decir que Dios es injusto. No se dan cuenta que por esas palabras y quejas estarán levantando aún más el muro que los separa de Dios. En vez de derribarlo, lo estarán agrandando. En realidad, no conocen a Dios, lo malinterpretan. Incluso hay algunos que le guardan resentimiento. Hermano, debe partir de un principio. Dios es justo. Dios es perfecto. No tiene malos sentimientos. Dios es bueno y santo. Pregunto, ¿cree usted que un simple ser humano podría juzgar o guardarle resentimiento a este Dios santo y perfecto? Jamás deberá albergar un sentimiento así en su corazón. Esto solo lo separará más de Dios. ¿Se imaginan atreverse a juzgar a Dios o al Señor? Hay otros que se resienten con los hermanos de la iglesia reclamándoles ayuda porque están enfermos. Llegan incluso a enojarse con ellos. Hermano, se supone que usted debe despojarse de todo mal carácter y que lo debe hacer a través de acciones concretas. No obstante, por sus palabras estará acumulando aún mayor maldad. Por eso, a pesar que ore, Dios no podrá responder su oración. Solo si deja de pronunciar palabras de amargura y de resentimiento contra Dios y se arrepiente de todo corazón, Dios le responderá. Por ello, siempre les digo que no levanten ningún muro de pecado que los pueda separar del amor de Dios. Lleguen al nivel del Espíritu lo más rápidamente posible. Desechen toda forma de maldad de su corazón. Solo entonces Dios responderá sus oraciones. Ahora bien, a veces algunos pasan por pruebas o la respuesta a sus peticiones no les llega debido a una atadura espiritual que mantienen con otra persona. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, lo que les acabo de compartir es la llave para que Dios responda sus oraciones y los bendiga. Deben conocer el corazón de Dios, deben conocer su voluntad y sus mandamientos y así Él responderá sus peticiones. Así vivirán dentro de esta cobertura y dimensión espiritual de bendición sobreabundante de Dios. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido
con tus hijos y que se haga fe y vida en todos ellos. Da entendimiento y sabiduría de lo alto a tus hijos para que puedas bendecirlos, responder sus oraciones y solucionar sus problemas y aflicciones. Ayúdalos a comprender que tú eres un Dios justo y recto y que aplicas tu justicia en forma imparcial. Padre, por favor te pido que los pastores, misioneros y hermanos lleguen a entender tu criterio de justicia para que así puedan aconsejar y orar correctamente por otros hermanos. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti.
He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.